Acompáñenme al Evangelio de San Mateo capítulo 6, por favor, versículo 5. El tema de esta mañana pues es un tema fuerte, es un tema importante. Le he titulado Oraciones hipócritas. Oraciones hipócritas. Mateo capítulo 6, versículo 5. El Señor Jesús nos instruye en este versículo a través de su palabra y nos dice lo siguiente, Mateo 6, versículo 5: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. La palabra hipócrita viene de una raíz griega que se escribe hipócritos con K, que significa, escuchen bien, una persona que profesa públicamente creencias y opiniones las cuales no cree realmente, con el fin de ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones. Es tremendo el significado, ¿no? Porque es una persona, repito, que profesa públicamente creencias y opiniones las cuales él no cree realmente. Es como cuando decimos, soy cristiano, y te preguntan, oye, ¿qué religión eres? Dices, bueno, no es tanto una religión, pero soy cristiano. Y te dicen, oye, pero ¿a poco los cristianos fuman? ¿A poco los cristianos se emborrachan como tú? ¿A poco los cristianos dicen malas palabras como tú? ¿A poco los cristianos son tan incumplidos en su trabajo como tú? ¿A poco los cristianos son tranzas como tú? Entonces, lo que te está diciendo esa persona es que eres un hipócrita, porque tú profesas públicamente creer en algo, lo cual no lo crees realmente, porque tu vida dice otra cosa de lo que realmente tú eres. Dice que una persona hipócrita, repito, entonces es aquella persona que profesa creer en algo, pero son opiniones que no cree realmente, con el fin de ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones. Entonces, cuando tú a una persona le dices, soy cristiano, tú estás queriendo que esa persona crea que tú eres una buena persona, que eres una persona honesta, que tú no tranzas, que tú no robas, que tú no le eres infiel a tu esposa. Y detrás de la religión escondes o ocultas tus verdaderos sentimientos o intenciones, ¿sí? Y vamos a hablar de la oración hipócrita. También la palabra hipócrita tiene otra raíz latina, que es la palabra hipocresías, que se utilizó para describir a una persona que daba la apariencia falsa de tener principios, creencias o sentimientos admirables, ¿sí? Los hipócritas en los días de Cristo eran típicamente los fariseos. Ellos usaban incluso una vestimenta religiosa en el templo, es como debería de ser, pero también en las plazas, en las esquinas, en los mercados, en los lugares públicos, para mostrar su espiritualidad, ¿sí? A través de su vestimenta. Estos hombres ocupaban los mejores asientos en las sinagogas y se sentaban en la mesa principal de los banquetes. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era ser vistos por la gente. Marcos capítulo 12, versículo 38 y versículo 40. Marcos 12, versículo 38 y versículo 40. Dice así: y en su enseñanza Jesús les decía a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, cuídense de los escribas. Y saben, bien interesantemente, los escribas eran aquellos que también interpretaban la ley, interpretaban la palabra, y Jesús está diciendo, cuídense de ellos, porque a ellos les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, en los lugares públicos. Verso 39, también aman los primeros asientos en las iglesias, en las sinagogas,
y llaman los lugares de honor en los banquetes. Siéntese aquí, don Pepito, siéntese aquí, Mr. Pancho, ¿verdad? Este lugar lo reservamos especialmente para ti, para usted. Ellos amaban eso, lo buscaban. Y por las apariencias hacían largas oraciones. Dice Jesús, estos recibirán mayor condenación. La mayor condenación viene a razón o a raíz de la hipocresía de sus corazones. No estaba mal en sí sentarse hasta adelante, si no, imagínense, nadie se va a querer ya sentar hasta adelante, ¿verdad? Sino lo que motivaba sus corazones, que era la hipocresía, era la apariencia. Y es que este tipo de personas pues no se han acabado hoy en las congregaciones, parece que es un mal permanente. Por ejemplo, nosotros vemos a los políticos cuando salen en la televisión y está el político principal o el presidente de la República o están en campaña de gobierno y ustedes ven que están rodeados de otras personas que están buscando una posición, un puesto en la política, y cuando los enfoca la televisión, la cámara de televisión o la fotografía, ellos buscan siempre ser vistos, ¿verdad? Se pegan lo más que puedan para ser vistos. Bueno, tristemente así está pasando con muchos cristianos el día de hoy, porque lo único que buscan dentro también de la religión o del cristianismo es ser vistos por la gente y alardear sus dones, alardear de sus habilidades, de su inteligencia, de su sabiduría, de lo que saben hacer, etcétera, etcétera, y no toman en cuenta que aún los dones es algo que Dios les dio. Entonces no hay de qué alardearnos en realidad, sino que entonces toda la gloria es para Dios, ¿no? Para aquel que nos ha dado el don. En una ocasión Jesús enseñó en el monte a las multitudes y a los discípulos en Mateo capítulo 6 versículo 5 y les dijo: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y les gusta orar en las sinagogas y les gusta orar en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ellos ya han recibido su recompensa. ¿A qué recompensa se refiere? Bueno, a esa, a lo que ellos buscaban, a ser vistos por la gente. Ahora, algo muy importante es preguntarnos, ¿por qué Jesús en su ministerio destacó tanto a los hipócritas? ¿Por qué habló tanto de los hipócritas? ¿Se acuerdan? Ustedes son unos hipócritas, son nubes sin agua, son cisternas rotas, son sepulcros blanqueados, esto, lo otro, y todo el tiempo el Señor Jesús destacaba a los hipócritas. ¿Por qué Jesús hacía eso? Bueno, por una sencilla razón, porque Jesús quería que nos diéramos cuenta que los hipócritas oraban para mostrar una fachada falsa. Sí, es decir, que nos diéramos cuenta que no había sinceridad en nada de lo que hacían. Para Jesús es muy importante que nosotros detectemos no solamente a los hipócritas, sino la actitud hipócrita que puede haber dentro de nosotros mismos. Por eso es que Él destaca tanto la actitud de la hipocresía. Estos hombres oraban más para enfocarse en sí mismos y de esa manera obtener la gloria para ellos mismos. Lo que estaban haciendo con esto es que ellos le robaban el honor y la gloria al que merecía el honor y la gloria, que era nuestro Señor Jesucristo. Por eso para Jesús era tan importante hablar continuamente de los hipócritas, para que nos diéramos cuenta o que no perdiéramos el enfoque, no perdiéramos la brújula. ¿Sí? Hoy en día la gente es muy dada a idolatrar al pastor de una iglesia, es muy dada a idolatrar al líder de la iglesia, ¿sí? Hasta se quieren parecer a él, ¿sí? En muchas cosas. Y perdemos el enfoque muy fácilmente, perdemos la brújula muy fácilmente. Si escuchamos a un buen predicador, decimos: yo quiero predicar como él, o quisiera tener una iglesia como la de él, o quisiera cantar como aquel, o quisiera tocar como aquel. El Señor quiere que nosotros cuidemos nuestro corazón para no convertirnos en hipócritas, en solo fachada, sino que lo que Dios mira es el corazón del hombre, ¿sí? ¿Saben una cosa? Si nosotros no ponemos cuidado en este tema de la hipocresía, podemos caer en esta misma trampa sutil del enemigo. Y no solo en el tema de la oración, podemos estar mostrando una fachada de lo que realmente no somos.
Podemos mostrar que somos piadosos sin ser piadosos realmente. Podemos parecer amorosos con nuestra esposa sin ser realmente amorosos con nuestra esposa. Ay, chiquita, ay, preciosa, ay, mi vida, ay, corazón, cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero en la casa, bueno, ustedes saben, podemos estar mostrando una fachada de que amamos mucho a nuestros hijos sin realmente estar amando de la manera correcta a nuestros hijos. Podemos parecer bondadosos con la gente, podemos parecer generosos en el dar en la congregación sin ser realmente bondadosos, sin ser realmente generosos. Y estoy hablando de que la hipocresía es una actitud muy sutil que puede estar allí en nuestro corazón. Caín, por ejemplo, parecía un hombre sincero, un joven sincero. El Señor les pidió una ofrenda a Caín y Abel, y la ofrenda de Caín la rechazó el Señor, porque aunque fue generoso y fue sincero, no llevó la ofrenda que el Señor estaba pidiendo, una ofrenda de animal, de sacrificio. Entonces, cuando el Señor rechaza la ofrenda de Caín, pues pone en evidencia la hipocresía de Caín, diciendo: tú quieres demostrar ser generoso, tú quieres demostrar que eres muy dadivoso, me traes lo mejor de tu árbol de manzanas, de tu árbol de peras, me traes lo mejor de tus elotes, de tus frijol, de todo lo que tú cosechas, para aparentar, quizá para que tu hermano Abel vea, para que tu padre Adán y tu madre Eva se den cuenta de lo piadoso que eres, pero no lo eres. Eres un hipócrita, porque hipocresía significa una fachada, es mostrar algo que realmente no somos. Y saben una cosa, así como Dios puso en evidencia la hipocresía de muchos hombres, por ejemplo la hipocresía de Judas Iscariote, él parecía un hombre muy sincero. Qué desperdicio, dijo cuando derramaron el perfume sobre Jesús, esto se habría vendido y hubiéramos sacado y le hubiéramos ayudado a los pobres. Oh, qué hombre tan generoso, pero era un hipócrita, y Jesús puso su hipocresía en evidencia, aunque muchos no lo entendieron. Y Dios tarde o temprano va a poner al descubierto la hipocresía de todos aquellos que ostentan piedad sin realmente ser piadosos. También a eso seguramente se refirió el apóstol Santiago cuando él escribió en su carta, Santiago capítulo 4 y versículo 3, y dijo que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, o pedimos con malos propósitos, o pedimos con hipocresía en nuestro corazón. ¿Por qué con hipocresía? Por lo que dice a continuación: para gastarlo en nuestros deleites, para gastarlo en nuestros delitos. Es decir, que el ser humano es muy dado a ponernos nosotros en primer lugar antes que los demás. Incluso podemos caer en el gran pecado de ponernos nosotros en primer lugar antes que Dios, y estar buscando primero nuestro beneficio y no el de las cosas de Dios. Entonces noten que algunas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque estamos orando mal o con los motivos o las motivaciones equivocadas. Y una de esas motivaciones es para ser vistos, y esa es la hipocresía. Señor, dame un buen carro, porque el hermanito que se sienta en la silla junto a mí, él trae un buen carro. Entonces, que él vea que yo también traigo un buen carro. Y pides y no recibes porque pides mal, pides con hipocresía para que te vean, para que se den cuenta que a ti también te va bien. Entonces, repito, la hipocresía es muy sutil, hermanos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del fariseo y el publicano que ambos oraban dentro del templo? La historia que la vamos a leer, que es Lucas capítulo 18, versículo 11, nos dice que uno de ellos oraba con las motivaciones equivocadas, mientras que el otro oraba con las motivaciones correctas. Vayamos, por favor, Lucas capítulo 18, versículo 11. El fariseo puesto en pie, ya lo dijimos, eran los representantes de la religión y eran los más grandes hipócritas, lo dije al principio. Dice que este fariseo, este líder de la religión, puesto de pie, oraba, ¿cómo? Oraba para sí, o dentro de sí, oraba para sí de esta manera. Y ya de entrada, cuando leemos que oraba para sí, hay que entender que entonces oraba con los motivos equivocados. Y él oraba así: Dios, lo está haciendo públicamente, te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy estafador, yo no soy injusto, no soy adúltero.
ni aun como este recaudador de impuestos que está a mi lado. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Versículo 13. Pero el otro hombre, el recaudador de impuestos, de pie, también, porque era una postura de respeto, pero a cierta distancia, no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Versículo 14, esta es la conclusión de Cristo. Pues les digo que este segundo descendió a su casa justificado, pero el otro no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla, ¿será qué? Será ensalzado. ¿Qué vemos aquí? Vemos algo muy claro. Dios siempre se va a encargar de humillar a los hipócritas. Dios siempre va a tratar con la hipocresía del ser humano. Sí, Dios va a humillar a toda persona que no sea sincera, a toda persona que no sea transparente, a toda persona que traiga su propia agenda, sus propias intenciones, ¿sí? Dios la va a humillar. Todos aquellos que solo ponen una carita de ángel, ¿verdad? Y que es solo fachada, Dios los va a confrontar y Dios los va a disciplinar. Alguien dijo que cuando oramos por cosas para hacernos felices a nosotros mismos o para darnos glamour a nosotros mismos, nos estamos dedicando a la oración de hipocresía, a la oración hipócrita, porque todo está enfocado en nosotros mismos. Señor, dame para que me vean. Señor, dame para que se den cuenta. Señor, úsame para que también se den cuenta que tú estás conmigo. Nos dedicamos a la oración de hipocresía. Quizá alguna vez has orado por alguna persona, te has hincado y le dices: voy a orar por ti, y haces que tu oración suene bien, en lugar de que tu oración haya salido desde tu corazón. ¿Alguna vez has tratado de parecer espiritual, quizá para impresionar a las personas? Hay personas en las iglesias que, aparentando piedad, piden dinero prestado. ¿Sí? Oye, préstame una lana. Préstame 5,000, préstame 10,000. Otros se avientan con 100,000, 50,000, 70,000 pesos. Y con una apariencia de piedad, con una apariencia de: es que tengo necesidad, es que no tengo un lugar, es que me corrieron del trabajo. Se aprovechan de ustedes con apariencia de piedad. Y ¿saben una cosa? Cuando a alguien se le acerque y le diga: oye, préstame una lana, tú diles lo siguiente: tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Sí, ¿cuál? Así te dice el Señor: ponte a trabajar. Ponte a trabajar y deja de estar pidiendo prestado. Porque muchos con apariencia de piedad dicen: préstame una lana, mira, te lo voy a pagar y échame la mano. Y hermano, ¿sabes? Dios aborrece y Dios humilla a esas personas. Aquí en la congregación tenemos un equipo de ministros, de diáconos, de consejeros, y ellos son las únicas personas autorizadas para darles consejería matrimonial, personal, empresarial, la que tú necesites. Son las únicas personas autorizadas para que te vayan a visitar a tu casa. Son las únicas personas autorizadas para que vayan al hospital y te visiten. Fuera de ahí, si tú escuchas a otra persona, es tu responsabilidad. ¿Sí? Y se los digo porque han estado pasando cosas aquí y pasan en todos los lugares. Necesitamos nosotros, hermanos, meternos en el orden para que entonces Dios proteja nuestras situaciones aquí en la iglesia. Porque te le acercas a cualquier persona que lo ves bien vestido y lo ves de corbata y dices: no, este brother se ve que Dios lo usa. Y resulta que a veces son ovejas vestidas, son lobos vestidos con piel de oveja. Estamos hablando que la hipocresía es muy sutil, es muy sutil. Entonces, el problema, noten, es uno mismo. Todos estamos motivados por nuestro orgullo. Queremos que la gente piense que somos más espirituales que otros. Pero ¿qué dijo Jesús sobre aquellos que oran por su propia gloria? Mateo capítulo 6, versículo 5, ya lo leímos. Jesús dijo: en verdad les digo que ellos ya tienen su recompensa. Y esa es la recompensa de aquellas personas que buscan ser vistos, que buscan ser felicitados, aplaudidos, elogiados. No busques la gloria del mundo, no busques la gloria de la gente, mejor busca la gloria de Dios. Es decir, que a Dios le den la gloria, ¿no?
¿Por qué? Porque si tú buscas el aplauso, el reconocimiento, y tú le dices, ni las gracias dan, te vas a decir, bueno, muchas gracias, esa es tu recompensa. Ellos ya recibieron su recompensa, y la recompensa de los fariseos era esa. La gente los veía en las plazas y los elogiaban y decían, wow, qué clase de ministro. Los veían sentados hasta adelante en los banquetes y decían, seguramente ellos son los más especiales, son más ungidos. ¿Saben que hay cristianos que dicen o tienen el concepto de que hay cristianos más especiales que otros? Es que tú eres más especial que yo, tú eres más especial que el otro. No es cierto, hermanos, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y todos valemos la misma sangre de Jesús que fue derramada en el madero. La única diferencia es que hay hijos más obedientes que otros. Y como hay hijos más obedientes que otros, Dios bendice más a otros que a otros. Y no es que seas más especial que otro, es que la obediencia trae bendición. Y la desobediencia trae problemas, y la desobediencia trae pobreza. Es como el adúltero, dice la Escritura, que el que comete adulterio es falto de entendimiento, ¿no? Y corrompe su alma. Y entonces muchos dicen, ay, ¿y por qué a mí que yo, allá afuera hay peores adúlteros que yo, y no les va tan mal que a mí? Por eso, porque tú ya tienes conocimiento de las cosas de Dios. Y tú estás corrompiendo tu alma con todo el conocimiento y con todo, en todo el sentido de la palabra y con sus letras mayúsculas y subrayadas. Tú eres culpable de eso. Y el que comete adulterio corrompe su alma y es falto de entendimiento. Y después dice que acarrea muchos males para su vida. Ahora, no podemos recibir dos recompensas por una misma acción. Es decir, estos hombres fariseos o estos hipócritas o recibían la gloria de los hombres al ser vistos y alabados por ellos, o recibían la bendición de Dios al contestarles el Señor su oración habiéndola hecho en humildad. Pero no podían recibir ambas recompensas. Dios nunca va a recompensar la hipocresía. Dios nunca va a recompensar el orgullo, todo lo contrario. El apóstol Santiago escribió en el capítulo 4, versículo 6, que Dios da mayor gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios, ¿lo ven? Entonces la oración hipócrita es una motivación maligna porque nos quita el enfoque de Dios y lo coloca en nosotros mismos. Al final, las oraciones hipócritas no logran nada más que hacernos sentir un poco mejor acerca de nosotros mismos solo por un tiempo, pero después viene la humillación de parte del Señor, ¿sí? Porque al que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, Dios se va a encargar de humillarlo. ¿Y no es cierto que ya Dios nos ha humillado? Dios nos ha humillado de muchas maneras, ¿sí? Y sentimos que hemos hecho el ridículo y decimos, ¿por qué? Porque nosotros mismos hemos estado buscando eso. Somos nosotros los culpables de eso. No hemos sido íntegros con Dios, no hemos sido transparentes delante de Dios. Y cuando hay orgullo y cuando hay arrogancia, Dios se encarga de humillarnos. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema en la hipocresía? Es la actitud de la persona. La raíz del problema es nuestra actitud, porque en lugar de mantener nuestra relación con Dios en privado, se la queremos mostrar a todo mundo, ¿verdad? Es como en el matrimonio, ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero las cosas íntimas de la pareja se deben tratar en privado, ¿no? Hasta el dicho lo dice, la ropita sucia se lava en casa, ¿no? Si tienes un problema, si tienes una situación, todo se trata en privado en el hogar, pero muchos se la pasan publicando su vida en el Facebook. Son las 12 de la noche y no sé dónde ande mi marido, dicen. ¿Qué me importa a mí leer eso? ¿Qué le importa a los demás? Es tu vida, arréglala tú en tu casa, no la ventiles, no la publiques. Si no sabes cómo tratar los asuntos, ven con los líderes de la iglesia y te damos consejería, pero no publiques tu vida. Publicas tus problemas, publicas tus celos, tomas fotografías que no publiques tu vida de esa manera. ¿Sabes por qué?
porque es una fachada lo que tú estás. Hay otros, miren, ni que no nos diéramos cuenta, no, muchos versículos bíblicos y muchos pensamientos bien bonitos, y yo cuando los leo digo, este es un hipócrita, este no vive lo que publica, porque tu relación con Dios es tú y Dios, no es una fachada. Es una relación personal con Dios. Por eso el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Es una relación viva, fresca, actual, dinámica que tú y Dios tienen. No tienes por qué decirles a todo mundo, yo soy un buen cristiano. No, el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, así como el árbol malo no puede dar fruto bueno. Así que por sus frutos los conoceréis, sin necesidad de andarle diciendo a la gente nada. Ahora, por el otro lado, poniendo un equilibrio, no está mal que la gente a veces, por ejemplo, te escuche decirle un piropo a tu esposa. Tampoco está mal que otros te escuchen orar en voz alta. No está mal que otros me escuchen o me vean orar en una plaza, en un mercado, como lo hacían los fariseos. ¿Sí? El problema, volvemos, es la actitud de la persona. ¿Cuál es la motivación de la persona? Por ejemplo, cuando tratamos bien a nuestra esposa en público, pero no en privado, nuestro amor es hipócrita. Y lo mismo es en la oración. Cuando oramos hipócritamente, tratamos de parecer espirituales por fuera, pero la realidad es que estamos alimentando nuestra propia carne por dentro. El problema, repito, es la actitud. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Para que la gente nos vea, para que la gente nos califique, para que dijera, yo quiero cantar como Él, yo quiero tocar como Él, yo quiero predicar como Él. Y ahí estamos y nos exhibimos y todo. El problema está en el corazón del hombre. ¿A quién le importa parecerse a un hombre? Nosotros hemos sido invitados a parecernos a Cristo, a la imagen de Cristo. Jesucristo mismo dijo, sigan mis pisadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir con integridad, con transparencia, con honorabilidad, en humillación delante de Dios y decirle, Señor, me quiero parecer a ti. Quiero dejar de ser un hipócrita, quiero dejar de hacer cosas para que la gente me vea. Porque hay dos peligros de la hipocresía. Número uno, tendemos a ocultar nuestro orgullo detrás de una capa de religiosidad. Y en segundo lugar, buscamos la recompensa equivocada por orar. Y eso es hipocresía. Por ejemplo, mi hijo Pablito me decía la otra ocasión, papá, ¿cómo me vas a recompensar por haberte traído buenas calificaciones? ¿Cómo me vas a recompensar por haberte traído buenas calificaciones? Y yo le dije a Pablito, mira, el beneficio va a ser para ti. No hagas algo para que yo te vea. No seas hipocritita. No hagas nada para que yo te recompense. Claro, debemos los papás recompensar a los hijos. Debemos animarlos, motivarles, darles premios. Pero debemos enseñarles que esa no es la motivación. Muchas personas oran porque quieren recibir recompensas de parte de Dios. Pero deberíamos estar orando para desarrollar una mayor relación con Él y experimentar la recompensa de estar en su presencia. La recompensa de sentir la gloria de Dios cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia y le levantamos nuestras manos. Deberíamos tener esa búsqueda para experimentar su presencia. No la recompensa de recibir la gloria de las personas que nos ven orar. No la recompensa para recibir la gloria de las personas que nos ven servir, sino la recompensa de Dios, porque cuando oramos para buscar la estima de las personas, somos hipócritas. Isaías, por ejemplo, este gran profeta Isaías, hace 2750 años, él experimentó la recompensa de estar en la presencia de Dios mientras estaba orando en el templo. No recibió otra recompensa. Él dijo, yo tuve una visión y vi que la orilla del manto del Señor llenaba todo el templo. Y yo dije al Señor, Señor, ¿cómo siendo yo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo que es labios inmundos, mis ojos han visto al Rey? Y esa fue la recompensa de Isaías, haber visto a Dios, haber experimentado a Dios. Moisés fue otro hombre ejemplar.
Él experimentó también la recompensa de Dios cuando subió al monte Sinaí. Él estaba allí solo delante de la presencia de Dios y Dios habló con él. Y Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos. ¡Qué gran recompensa! ¿No le parece? Él se volvió en él era, mejor dicho, el pastor. Pues creo que ha tenido la congregación más numérica en toda la historia, con más de 2 millones de congregantes, que era el pueblo de Israel. Y él nunca esperaba subir al monte Sinaí, que Dios le dijera: wow, Moisés, eres un predicadorazo, eres un pastorazo, eres un tremendo hombre de Dios. Mira, ¿quién como tú, 2 millones de personas? Para él la recompensa más grande fue haber oído a Dios, experimentado a Dios, que Dios lo tomara en cuenta para su obra. Que Dios te tome en cuenta para que le sirvas, que Dios te tome en cuenta para que le adores, que Dios te tome en cuenta para que seas alguien en el reino de los cielos y que esa sea tu mayor recompensa, ¿no, hermanos? Amigos, Jacob fue otro hombre impresionante, experimentó la presencia de Dios aquella noche que luchó con el ángel del Señor, que era Jesucristo. Estaba amaneciendo y el ángel le decía: déjame porque amanece, y Jacob dijo: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y el Señor dislocó su cadera de Jacob y le cambió el nombre de Jacob a Israel, príncipe de Dios. Y esa fue su más grande recompensa. No volvió a ser el mismo que era. Y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, Él siempre encabeza la lista de los hombres honorables. Él estaba orando a solas en el Getsemaní y Él estaba experimentando la recompensa sobrenatural, y Pedro lo vio. Dice la escritura que Pedro vio como Jesús se transfiguró, sus ropas se convirtieron blancas, se apareció Elías y se apareció Moisés, y conversaban los tres. El apóstol Pedro, un poco en la carne, le dijo a Jesús: hagamos una enramada para los tres, una para ti, Jesús, otra para Moisés, otra para Elías, y quedémonos aquí. Dijo Jesús: no. El Padre dijo: no, a Él oíd, refiriéndose a Jesús. Pero la experiencia de Jesucristo de haber estado en el monte Sinaí en comunión con Dios fue excepcional. Fue mejor que la experiencia de ver un endemoniado libre, que un leproso sanado, que un ciego sanado, que un paralítico sanado, que una resurrección de Lázaro, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia de estar en la presencia de Dios es inigualable. No la podemos cambiar por otra cosa, es insustituible. Entonces, esto significa que todas nuestras oraciones deberían de ser más en privadas, más en silencio, para recibir nuestras recompensas. No precisamente. Jesús dijo: cuando tú ores, entra en tu habitación y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en un lugar secreto, y tu Padre que ve en el lugar secreto te recompensará en público. Claro, Él está hablando del lugar secreto, pero el énfasis de este versículo no es precisamente que la oración perfecta sea en secreto. El punto de Jesús es que no debemos orar para los hombres, sino para Dios, porque el que ora en lo secreto, ora para Dios. Y recibes una llamada y te dice, y estabas orando, ¿no? Y para empezar, no debiste haber recibido la llamada. Y cuando la recibes, oye, ¿cómo ves este negocio, aquel? Y tú le dices: ay, háblame en 5 minutos, es que estoy orando. Ora en lo secreto, apaga tu celular. Ahí van todos al cine y ponen modo avión, modo vibrar, ahí no quieren que los moleste nadie. Y aquí en la iglesia unas distracciones de lo peor. En tu casa te hincas a orar con el teléfono a un lado por si suena o te vibra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase mi voluntad, ¿verdad? Dile al que está a tu lado: si vas a hacer algo para que la gente vea, hazlo para que brille Cristo, no tú. Amén. Amén significa así sea. Así es. Así sea. Si vas a hacer algo para que la gente te vea, hazlo para que brille Cristo, no tú.
Como aquellos que ayunan y suben al Facebook su foto, 25 kilos menos para la gloria de Dios en mi día 30 de ayuno y oración. ¿Y a quién le importa eso? Más delgado, dicen, porque estoy haciendo el ayuno de Daniel, puro vegetal y agua. A mí me da risa a veces que veo algunos pastores, amigos míos, y que viajan y todo el tiempo, gracias a Dios en el aeropuerto de China, gracias a Dios llegando al aeropuerto de Chihuahua y al aeropuerto de Veracruz y al aeropuerto de esto, y por la gloria de Dios y oren por mí, que me vaya bien y que me cuide. Digo, ¿no estarán más alardeando que otra cosa? Esa es la oración hipócrita. Les dije que era un tema duro, Yo has de estar diciendo, ¿para qué vine? Pues ya venís, ahora te aguantas. Cuando ayudamos a alguien y otro nos ve, no está mal, pero en las otras personas que nos ven ayudar a otra persona, debe haber una reacción de que glorifiquen a Dios y no a nosotros, ¿sí? Cuando Jesús hacía milagros, la gente decía, alabado sea el Señor. El mismo Nicodemo glorificó a Dios cuando le dijo a Jesús, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Cuando Faraón vio la plaga del granizo que destruyó todos sus sembradíos y prácticamente todo el país, él dijo algo impactante. Él no dijo, oh gran Moisés, qué poderes tan tremendos Dios te dio. No, ni lo fumó. ¿Sabe lo que dijo Faraón? Dijo, Dios es el justo y yo y mi pueblo los impíos. Él glorificó a Dios. Que cuando tú hagas algo, que la gente glorifique a Dios. Si te están viendo, por lo menos que glorifique a Dios y no a ti. La luz de Dios brilló en estas personas porque fueron episodios visibles. En la Biblia hay muchos héroes de la fe que son reconocidos así por Dios por haberse sostenido de Dios en medio de sus dificultades. Pero en todos ellos se destaca la misma cosa. No fueron ellos los que brillaron, era Dios el que brillaba a través de ellos. Era Dios el que brillaba a través de ellos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, versículo 16. ¿Qué dice el Señor Jesús? De entrada tenemos que entender que tenemos el brillo de Cristo, amén. Y dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y al final, ¿qué? Te aplaudan a ti. ¿Y al final qué? Díganlo ustedes. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez un hombre se le acercó a una mujer que cantaba muy hermoso, muy bonito, y le dice a este hombre, cantas como los mismos ángeles. Le dijo, cantas más hermoso que los pajarillos. Y la mujercita le decía, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué debe haber dicho esta cantante? ¿Qué debe haber dicho un predicador? ¿Qué debe haber dicho alguien que está haciendo cosas buenas y que la gente lo ve? Que la luz brille, ¿para qué? Para que vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado o reciba Él la gloria. Qué bonito cantas, gloria a Dios. Qué bonito enseñas, gloria a Dios. Es más, ya ni me vuelvas a decir eso, no alimentes mi ego. No, es que de veras que cuando tú cantas, no, bajan los ángeles y aquí vibran las paredes y ¿sabes qué? Cállate, ¿sí? No lo digas. Ayúdanos a ser humildes, a todos los servidores, amén. Ahora, entonces Jesús no está diciendo que orar en público está mal. Él está diciendo que orar
para ser visto por el público es lo que está mal. Incluso también dijo que hacer buenas obras para ser vistos está mal. Sin embargo, hay que observar que en algún momento Jesús debió haber tenido episodios donde él oró públicamente, porque sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Entonces ellos los veían orar. Jesús se fue al monte a orar, como a distancia de un tiro de piedra, dejó a Pedro abajo orando y le dijo: voy a orar, mientras tú también ora para que no entres en tentación. Miren, si Pedro vio la transfiguración es porque Pedro veía a Jesús orar y lo llegó a escuchar orar. Entonces, orar en público es una de las formas también de dejar que nuestra luz brille delante de la gente. Jesús no estaba diciendo que deberíamos ocultar las cosas buenas que hacemos. Jesús nos enseña que deberíamos querer que otras personas vean lo que hacemos para que Dios pueda ser glorificado. ¿Sí? No hay problema en algunas cosas que hagamos en público, siempre y cuando entendamos que lo que queremos es que la gente lo vea para que Dios sea glorificado. ¿Sí? Es como en los casos a veces de las sanidades, ¿no? Que Dios nos muestra y hay gente viendo y oramos por un enfermo y ahí está la gente expectando y Dios lo ve para que el nombre de Dios sea glorificado y no para que a mí me hagan una superestrella o un super famoso o un super televangelista. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo? Estamos hablando de que el problema es buscar nuestra gloria personal mediante nuestra piedad. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal? Es una historia tremenda. Él oró a Dios en público, lo hizo delante de todos. Eso no estuvo mal, al contrario, estuvo bien porque glorificó a Dios cuando Dios se manifestó. Elías nunca se paró el cuello, él nunca dijo: yo soy y tal vez tenía tendencias, porque cuando él huyó de Jezabel y estaba llorando en el monte después de este gran acontecimiento, Dios se le aparece a Elías o le habla y le dice: ¿qué haces aquí llorando? Ay, Señor, es que nada más yo he quedado solo aquí y esta mujer Jezabel busca para matarme. ¿Solo tú? O sea, ¿tú te crees que eres la última Coca-Cola del desierto? ¿Realmente crees que eres el super profeta, el super? No, hay otros 5,000, 7,000 allá abajo que igual que tú tampoco han doblado su rodilla ante Baal. Lo que tú no has entendido, Elías, del todo, es que todo esto que yo permití es para que la gente me glorificara a mí. Es lo mismo cuando Elías oró y el cielo se cerró y no hubo lluvia, y después volvió a orar y vino la lluvia. ¿Qué pasó ahí? Que la luz de Dios brilló a través del ministerio público del profeta Elías. Los reflectores no son para nosotros, ¿verdad? Los reflectores son para Cristo. Él fue el que murió en una cruz por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor, capítulo 18. Primera de Reyes 18, rápidamente. Sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, que se sepa ahora quién soy yo, dijo Elías. ¿Eso dijo? ¿Y por qué no me corrige? Que se sepa, ¿qué dice? Hoy. ¿Ya lo encontraron o no? ¿No? Ah, pues ya se tardaron. Primera de Reyes 18:36. No, discúlpeme, pero yo soy el pastor aquí, yo no me equivoco. Eso se llama hipocresía. Primera Reyes 18:36, ¿sí?
Ahora sí, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. ¿Sí? No que se sepa que yo soy el profeta Elías, que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postró sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. ¿Puedes decir lo mismo en esta tarde? ¿Sí? El Señor. Otra vez, el Señor, Él es Dios. Amén. Él es Dios. No a nosotros, sino a Él toda la gloria. Esteban fue otro hombre que oró en voz alta para que lo escuchara la gente, pero tampoco lo hizo para ser oído o para buscar su propia gloria. Esteban intercedió por sus agresores, por sus asesinos. Él murió como un héroe de la fe y de hecho está en esa lista. Pero él hizo brillar la luz de Cristo a través de la oración pública que hizo. Hechos 7:55. Esteban dice, Hechos 7:55. Pero Esteban, bueno, este es un buen inicio. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? Sí. Lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en la diestra del Padre y dijo, dijo significa oró en público: he aquí, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces aquellos que lo oyeron gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, quien fue Pablo posteriormente, y mientras apedreaban a Esteban, Esteban invocó al Señor y otra vez decía en voz alta: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, otra vez clamó en público en voz alta, diciendo: Señor, no les temas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y otra vez glorificó a Cristo por medio de su muerte. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, él siempre ponía a Cristo como la causa de lo que le estaba pasando. Entonces no era a Esteban a quien estaban realmente maltratando o desechando o menospreciando, era a Cristo, y Esteban se los hizo notar. Esteban está diciendo: yo públicamente hago esta oración y estoy permitiendo ser un mártir, pero al final, ¿para qué? Para glorificar a Cristo. Salomón es otro hombre y un ejemplo de un hombre que oró en público para la gloria de Dios. Salomón jamás dijo cosas como: yo construí este gran templo con mi gran fuerza, con mi gran sabiduría, con mi gran inteligencia, con mis grandes dotes, con todo el dinero que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Salomón también hizo brillar a Dios por medio de su oración pública. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Entonces, dice, Salomón se puso delante del altar del Señor. Primera de Reyes 8:22, en presencia del altar del Señor, de toda la asamblea de Israel, y extendió las manos al cielo y dijo en voz alta: oh Señor, Dios de Israel. Miren lo que dice: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Verso 54.
Y sucedió que cuando Salomón terminó de decir esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor de estar de rodillas, con sus manos extendidas hacia el cielo. Verso 66. Al octavo día despidió al pueblo, ellos bendijeron al rey y se fueron a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por todo el bien que el Señor había mostrado a su siervo David y a su pueblo Israel. Otra vez este hombre glorificando a Dios por medio de su oración pública. Ahora, hay que mirar con cuidado esto. No se trata de si queremos que otros vean lo que estamos haciendo, no. Se trata de que por qué queremos que otras personas vean lo que estamos haciendo. ¿Me expliqué? Puede que quieras que otras personas vean lo que haces y estar bien, porque lo haces para glorificar a Cristo, pero puede que tengas otra motivación en tu corazón y que sea para que tú seas reconocido, y eso está mal. El profeta Daniel, él tenía un aposento en su casa, ¿se acuerdan? Y dice que él abría las ventanas de su casa hacia Jerusalén y él abiertamente oró, aunque fue en contra del decreto del rey Darío. Daniel 6, capítulo 6. Daniel 6:6. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato, y cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, él entró en su casa, en su aposento superior. Él tenía las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Noten, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día. No se escondió. Él oraba dando gracias a Dios, dando gracias delante de su Dios, lo hacía en voz alta. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. ¿Se dan cuenta? Hace rato dije, el problema no es que tú quieras que te vean, sino por qué quieres que te vean. Y Daniel quería que lo vieran orando, porque era la forma en la cual él continuaba glorificando a Dios y continuaba testificando de su fidelidad a Dios. Entonces, a él no lo movía otra cosa, no lo movía su orgullo, no lo movía su arrogancia, no era un hombre que desafiaba la autoridad. Simplemente él ya lo venía haciendo. Dice que como lo solía hacer, él siempre tenía las ventanas abiertas hacia Jerusalén, él siempre oraba 3 veces al día y siempre daba testimonio de Dios. Entonces tú puedes dar testimonio de Dios a mucha gente y querer orar en público para que otros te vean, pero si tú lo haces para salvación o para que ellos glorifiquen a Dios, no estás mal. Pero si tú lo haces como el fariseo para que vean qué santo eres o que eres superior a ellos, eres un hipócrita. ¿Me expliqué? Cuando la gente descubre que hemos estado orando y que hemos recibido respuestas a nuestras oraciones, tampoco está mal. De hecho, es bueno cuando Dios usa nuestro testimonio para alentar a otros a orar o a servir al Señor. Por ejemplo, si eres padre, deja que tus hijos te vean orando. ¿Para qué? Para que ellos aprendan de ti, para que ellos se den cuenta que tú eres un hombre que busca la dependencia de Dios. Es bueno que te vean orar. Tú puedes en tu trabajo, antes de empezar tu horario de oficina, orar, inclinar tu rostro y orar un momento, y deja que te vean orando para que ellos sepan que dependes de Dios, porque tu testimonio público puede inspirarlos a buscar a Dios o a conocerlo mejor.
Si estás entre amigos salvos, no ocultes tu fe. Ora frente a ellos. Habla la palabra de Dios junto a ellos, frente a ellos, las veces que sea necesaria. Deja que tu luz brille delante de ellos para que ellos se salven por medio de tu testimonio, por medio de tu ejemplo. Hay muchos cristianos, el cristiano se muere y llega a la familia y dice, ni sabía que era cristiano. Porque nunca les habló, nunca vieron en él una oración pública, nunca le vieron una Biblia, nunca le oyeron alabanzas, nunca dio testimonio de Cristo. Jesús dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo le dijo a los efesios, antes eran tinieblas, pero ahora no, ahora son luz en el Señor. Y si son luz, andad como hijos de luz. ¿Cuántos son luz de Dios? ¿Cuántos son luz? Bueno, ¿por qué debo creerte? ¿Por qué debe creerte el mundo? Por tus frutos. Porque tú puedes ser cristiano, lo dije al principio, pero no vivir como cristiano. Pablo dijo que tu luz, dice, ahora sois luz en el Señor. Pero si ahora eres luz en el Señor, dice Pablo, agrega, andad como hijos de luz. Yo tuve un pastor, antes de ser yo pastor, tuve 3 pastores. Y uno de esos pastores me hablaba con groserías. Y me golpeaba. Y me decía, y cuidadito, y le dices a tu papá, porque esto es entre nosotros, esto es pan de sacerdotes. Así me decía. Y entonces, ¿sabe? Yo me confundía. Porque Pablo dice que si yo digo que soy luz, pues debo andar como hijo de luz. Entonces aquí algo anda mal, ¿verdad? Y la gente afuera se da cuenta cuando en tu vida algo anda mal. Pues él dice que es cristiano y tiene su pescadito ahí en el carro y tiene su calcomanía, aquí somos cristianos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no vive como cristiano, es un mentiroso, es un tranza, es un alburero, es un adúltero, es un fornicario, es un borracho, es un marihuano, etcétera, etcétera, etcétera. Algo anda mal. Ahora sois luz en el Señor. Ahora son luz en el Señor, ¿me están escuchando? Pues anden como hijos de luz. Vivan como hijos de luz, hablen como hijos de luz, actúen como hijos de luz, prediquen como si fueran, como lo son, hijos de luz con su vida, que su vida sea la luz de Cristo. No necesitas hablar y hablar y hablar y hablar y hablar para que la gente sepa que eres un hijo de luz. Con tu pura vida es más que suficiente. Mas la senda, dijo Salomón, de los justos es como la luz de la aurora. No es que una lucecita y duras 10 años con la misma. No, es como la luz de la aurora que va en aumento, en resplandor hasta que el día es perfecto, hasta que todo es claro. La luz del cristiano es así, cada día tienes que brillar un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, hasta que tú veas con claridad todo y hasta que la gente vea con claridad todo. Porque hoy hay de todo, hay cristianos verdaderos y hay cristianos piratas. ¿Quién es un cristiano pirata? ¿No brilla la luz? Un cristiano verdadero cada día aumenta su brillo, un poco más, un poco más, un poco más. Y ahora que está a tu lado, un poco más. ¿Sí? Y termino. ¿Cuál es nuestra asignación? Número 1, debemos pedirle a Dios que nos enseñe a orar y a vivir con la actitud correcta. Número 2, mantengamos nuestro enfoque en Dios. ¿En quién? No busques tu autogloria.
No busques verte súper espiritual. ¿Sabes por qué? Porque eso es quitarle la gloria a Dios. ¿Y honestamente crees que Dios quiere estar en segundo lugar en tu vida? No, Él es el primero y Él es el último. ¿Sí? Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Y por último, haz de Dios tu mayor recompensa. Haz de Dios tu mayor recompensa. Cuando ores, cuando sirvas, cuando hagas algo para Dios, que tu mayor recompensa sea, ¿cuál? Conocer más a Dios, tener la experiencia de la presencia de Dios, que esa sea tu mejor paga. Amén. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, tu carro, tu casa, tu renta, el gas, el teléfono, el agua, todo lo que tú necesitas es pura añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Oremos, inclinen su rostro por favor y demos gracias a Dios.